Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes, chicos, chicas, abuelitos, abuelitas, jóvenes, ¿no? Todos. Este es un video podcast que compartimos Antonio Escoriza, un astrólogo reconocido que vive en España, y quien les habla, Alfredo Galvez. Soy comunicador, yo de astrología no sé nada, y justo este video podcast se trata de eso, de que quienes no sabemos absolutamente nada nos vayamos enterando de las cosas básicas, elementales, y cómo la astrología puede influenciar en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien, muy bien, Excelente. muy bien. Sí, me Bueno, encanta hacer estos podcasts, Alfredo. están buenos, ¿no? Están Sí, divertidos, están divertidos. Ya tenemos varios episodios, pueden revisarlos. Si ustedes han llegado a este video podcast así de casualidad, Antonio y yo ya tenemos algunos episodios, así que pueden buscarlos en nuestro canal de YouTube, en el cual tienen ahorita ya acceso. Antonio, una de las cosas que creo que son fundamentales para entender un poquito más de qué va el tema de la astrología en nuestra vida es saber qué significa los planetas, qué significados tiene cada planeta. Porque cuando hemos empezado ya a conversar sobre esto, te escucho mucho decir, claro, cuando está en Saturno, ¿no? Cuando tienes tu casa en Mercurio y digamos que para quienes todavía no tenemos un conocimiento de esto, sí creo que es importante entender cuál es la importancia, el significado y la fuerza que ejerce cada uno de los planetas en la vida de las personas, más allá del signo que sean, porque entiendo que sin importar el signo, cada planeta ejerce una función. así es. Hace unos días hablábamos tú me preguntabas alguna cosa sobre qué es el Sol, hablando del retorno Sí, del Sol. ¿Qué es el Sol? El Sol, yo te decía, el Sol es nuestro dador de vida, el Sol es el epicentro de nuestras vidas, el Sol. Si no hubieras habido Sol, no hubiera habido vida y no hubiéramos estado hablando de esto, de simplemente. acuerdo. Que hubiera sido mejor o peor, no lo sé, pero el caso es que no hubiéramos estado hablando. Eh, de la misma manera que el hombre, el cuerpo humano, tiene un sistema nervioso, un sistema óseo, un sistema muscular, un sistema digestivo, está regido por diferentes formas que todas juntas hacen que pensemos, sonriamos, hacemos la Así es. digestión, somos capaces de caminar, somos capaces de correr. O sea, hay muchas piezas en un puzzle que nos hacen ser lo que somos. Pues pasa lo mismo en el sistema solar, que repito, siempre que pensamos en astrología, no tenemos que pensar solo en la Tierra, tenemos que pensar que formamos parte de un engranaje más grande. Es como si tú, que eres del sistema óseo, me preguntas a mí, que soy del sistema óseo, ¿y tú qué piensas de los sistemas musculares, sistemas linfáticos? Y yo te digo, bueno, pues es que no entiendo nada de eso. Yo entiendo de los huesos, que somos los duros. Sí, pero por muy duros que seamos, si no están los músculos, no nos movemos. Exacto, no nos protegen y Y así, no y crecen. así Exacto. todo, ¿no? Bueno, Ok. pues pasa lo mismo con nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar lleva miles de años girando al mismo ritmo, girando al mismo ritmo. Todos los planetas se van moviendo al mismo ritmo, todos. Es como un juego, es como un baile. Es como un baile eh, permanente entre todos. Correcto, correcto. Y unos planetas van despacio y unos van más deprisa. ¿Por qué? Porque unos están muy lejos y otros están más cerca. Ok. Entonces, a través sobre todo a través de la observación, el hombre, tú piensas que probablemente el ser humano, el hombre, empieza a preocuparse por la Luna, por el Sol y por los demás planetas desde el momento en que se pone de pie. Probablemente el hombre, si viene del mono, durante un gran tiempo o unos grandes siglos, estuvo comiendo agachado con las manos en el suelo y con los pies en el suelo, mirando al suelo, para comer como hacen muchas otras especies. Pero en un momento determinado, cuando se yergue y se pone de pie, lo primero que ve allí a lo lejos es el horizonte. Y lo ve por la mañana y lo ve por la noche. Y por la mañana ve que salen unas luces y por las noches ve que se van unas luces. Y si nos vamos a esos tiempos, que es cuando empiezan nuestros, nuestros
pinitos sobre estas cosas, el hombre ya empieza a pensar qué es esa luz que pasa por ahí. Claro. En la antigüedad, cuando había un eclipse, la gente lo vivía como una auténtica guerra mundial. El eclipse significaba muerte, destrucción, penuria, había miles de sacrificios. ¿Por qué? Porque no sabían por qué se apagaban las luces. Y esas luces las producen esos planetas que me estás preguntando, ¿no? Era un quebrantamiento de la armonía que ya se habían acostumbrado. Correcto, correcto. Por lo mismo era una cosa que no tenía explicación y podría convertirse en algo negativo. Entonces, los planetas influyen en esas cosas. Correcto. Entonces, dentro de ese sistema solar, los 10 planetas que interaccionan, los 10 planetas que están constantemente en movimiento, estamos hablando del Sol, estamos hablando de la Luna, estamos hablando de Venus, estamos hablando de Mercurio, estamos hablando de Marte, y hasta ahí esos 5 planetas son los más significadores del hombre. Esos tienen que ver con el hombre. Esos tienen que ver con nosotros. No todos están en el mismo rango. No, porque esos planetas son los personales. O sea... ¿Cómo los personales? Sí, así es. Tú siempre acuérdate, cuando hablamos de estas cosas, Alfredo, cuando no entiendes algo que digo, recuerda lo que te he dicho al principio. Vamos a ver el sistema solar como algo único, como algo que trabaja en conjunto. Entonces, el más importante es el Sol y todos giramos al Sol. De acuerdo. Todos estamos girando al Sol. Esos planetas giran todos al Sol. Buscan su energía y es esa energía la que los mantiene girando. Hay un planeta que es la Tierra, que de todos esos planetas es el único que tiene vida, o por lo menos una vida que nos hace hablar de no sé qué, ¿sabes? O jugar al fútbol o ir a la playa. Sí. Bueno. Pero el caso es que tiene al ser humano. Y luego la Tierra tiene su propio planeta, que es la Luna, que probablemente es el que equilibra a la Tierra. La Luna es la que se dedica a equilibrar la Tierra. Y luego a partir de ahí están Venus, Mercurio y Marte como planetas personales. A partir de ahí están Júpiter y Saturno, que son los planetas sociales. Y a partir de Saturno están los planetas transpersonales, los que influyen sobre las sociedades, sobre los eventos grandes de la vida, sobre los largos episodios de tiempo. Entonces, ¿vale? Un grupo de planetas influye en mi vida personal, otro grupo de planetas influye en mi vida social y otro grupo de planetas influye en el entorno, en el contexto, en el universo donde me muevo yo y mi círculo. Si tú te fijas, en los años 1890 por ahí, hubo una gran cantidad en el mundo entero de poetas, literatos y grandes eruditos de la lengua. Y son de la misma época. Más o menos en la misma época, pero un poco después, hay una gran cantidad de pintores que son grandes artistas. Y según vamos pasando el tiempo, veremos gran cantidad de médicos, gran cantidad de científicos. Es como que van naciendo en diferentes cosechas hasta que llegamos a los años... Claro, como hoy los que están gobernando la tecnología. Correcto, lo mismo, es lo mismo. Orientadas. Los Google, Facebook... los TikTok, los Instagram... Eso más o menos tiene los mismos tiempos. Eso está producido por los planetas generacionales. Los Urano, Neptuno y Plutón. Sobre todo Urano es el que más hace que se innove. Eso pasa y pasa, son generaciones que pasan. Es como cuando la gente me pregunta sobre la pandemia. Hace 2 años el tema era la pandemia. Sí. Cada 37 años hay una pandemia, Alfredo. Siempre. Cada vez que Plutón y Saturno se juntan, nos producen un problema. Y yo le pregunto a la gente, es que este año la pandemia ha sido dura porque ha caído en Capricornio y eso son las estructuras. Ha muerto mucha gente, 3 millones. Digo, pero es que en la última pandemia murieron 30 millones. Y nadie se acuerda de qué fue la pandemia. Y la gente me mira así y me dice, ¿qué pandemia?
Y les digo, la pandemia del SIDA, el virus del SIDA, que ocurre entre los años 81 y 83, trae a la vida humana más de 30 millones de personas fallecidas por ese virus. Y no hay vacuna. Y es lo mismo Plutón, Saturno, que es un planeta social con un planeta transpersonal. Plutón es el más lejano. Entonces, siempre que pasa eso, siempre ocurre lo mismo, siempre hay problemas. La peste negra, la peste negra que mató 30 millones de personas en toda Europa, es de la misma época y la producen los mismos planetas más Neptuno, que hace que esto sea una infección. Entonces, si nos venimos más para aquí, los planetas sociales, Saturno y Júpiter, digamos que son los más importantes a la hora de evaluar qué sucede en nuestras vidas a nivel social. Entonces, esos dos planetas hacen a lo largo de su girar, a lo largo de su tiempo evolucionando y moviéndose, uno gira, tarda en dar la vuelta entera al sistema solar. Saturno tarda unos 28, 29 años y Júpiter tarda 12 años, entre 11 y 12 años. Pero curiosamente, en ese girar diferente entre tiempos de uno y otro, cada 20 años se juntan. Cada 20 años quedan en los mismos grados. Y esos dos planetas se juntan en los mismos signos que significan elementos, tierra, aire, fuego y agua, se juntan aproximadamente unos 240 años. ¿Qué quiere decir esto? Que socialmente Saturno y Júpiter, cuando se juntan, cada 20 años, han estado los últimos 240 años, menos en el año 81, que se juntaron en el grado 1 de Libra, que es un signo de aire, donde nos avisaron de lo que iba a pasar después, y a partir de ahí se vuelven a juntar en Tauro, y a partir de ahí se juntan otra vez en Acuario. Y ahora van a estar 240 años juntándose en Acuario, Libra y Géminis. Y eso va a significar un cambio de estructura, sobre todo social. Hemos estado en los últimos 240 años, Alfredo, la vida ha sido tanto tienes, tanto vales. Si tienes mucha plata, tienes poder. Si no tienes plata, no eres nadie. Pero 240 años antes no era así. Porque 240 años antes Júpiter y Saturno estaban en los signos de fuego. Y los signos de fuego no significan materia, significan nobleza, significan sol, significan fuego. Y en aquellos 240 años había que ser noble para ser importante. No importaba si tuvieras plata. No, había que ser noble. Eras duque o eras marqués, conde, rey, princesa. Eras alguien, si no, no eras nadie. Pero si nos vamos 240 antes, el poder del mundo estuvo en el epicentro, estuvo en Roma, en la Santa Madre Iglesia. Y en los otros continentes también hubo unos grandes poderes, sobre todo religiosos. Porque los Júpiter y Saturno estaban en agua. Y al estar en agua tiene que ver el sentimiento y tiene que ver sobre todo el enfoque de la religión. Pero lo que me estás diciendo es que en este momento, 2023, se está cambiando, o sea, acaba de terminar esos 240 años y van a empezar otros 240. Donde lo importante va a dejar de ser, lo importante va a dejar de ser rico. Ya. Y lo importante para vivir bien y tener poder y tenerlo todo será la información. O sea, vamos hacia una era donde lo más importante es la información, porque esos dos planetas estarán en Acuario, Géminis y Libra, que son signos de aire, y eso es información y conocimiento. Ahora empezarán a aparecer personas muy inteligentes, con grandes avances. En estos 240 años es el tiempo en el que más va a avanzar la sociedad mundial hacia descubrimientos y cosas nuevas. Esto, los celulares, hace que los tenemos 30 años.
Hace 30 años un celular era como un teléfono sin cable. Ahora es una cámara de fotos con máquina de vídeo. Dentro de 5 o 10 años esto nos lo insertarán aquí y lo tendremos insertado en la cabeza. Bueno, algunos lo tienen ya en unos lentes, ¿no? Cada vez está más cerca de la visión. Eso es. Lo que te quiero decir es que a nivel social esos dos planetas significan eso. Y si vamos más cerca, que es probablemente el origen de la pregunta, el Sol, repito, que es el más fuerte, es el ego, es el yo, es la meta, es la significación del ser. Por eso a ti te preguntan, ¿qué signo eres? Y tú dices que eres Cáncer, porque tienes el Sol en Cáncer. De acuerdo. Como todo el mundo, porque el Sol arrastra su significado por cada signo y se nutre del significado de esas estrellas que son ese signo. Entonces, el Sol de Cáncer no es igual que el Sol de Capricornio. No tiene nada que ver. Okay. Por no eso es que el Sol sea una energía única que a todos les da igual, sino interactúa dependiendo cuál sea el momento en el que naciste. O sea, si esto es el lugar, la parte de Cáncer, de aquí a aquí hay 30 grados. Pues el Sol entra por aquí el día 21 y sale por aquí el día 20. Entonces, esos 30 días el Sol pasa por Cáncer. Entonces, el Sol siempre se nutre de la energía de las estrellas de la constelación de Cáncer. El Sol es el que te da la forma de ser, la forma de actuar. Si bien después, para hacer eso de una manera muy fina y poder entender bien al ser humano que estamos tratando, tenemos que ver su carta astral, porque el ascendente, etcétera, etcétera, va a cambiar un poco eso. Claro, pero lo que no hay una sola cosa, ¿no? Exactamente, son muchas cosas que hacen que una persona funcione. Entonces, el Sol, que es el más importante, es eso. ¿Qué es la Luna? El Sol en la carta también significa una cosa muy importante, que es tu padre. Si tú tienes un buen Sol, tienes un Sol apoyado por buenos aspectos, en una buena casa, en un lugar estupendo, que has nacido en buena hora, pues tienes un padre estupendo. ¿Me explico? Si tienes un Sol afligido, pues resulta que el padre es un pendejo y se marchó. Y el que lo pagas eres tú, viviendo una vida sin padre. ¿Entiendes? Luego llegamos a la Luna. ¿Qué es la Luna? Pues el Sol y la Luna se llaman luminarias. Y el Sol y la Luna son el padre y la madre. Dependiendo cómo tengas esos dos planetas en tu carta, así serán tu padre y tu madre en tu vida. Así entenderás tú a tu padre y tu madre. Si tienes un Sol y una Luna muy buenos, pues tienes la suerte que has nacido en una familia estupenda donde el padre y la madre nunca se van a separar y encima te van a apoyar en todo. Pues mira qué bien. Qué maravilla sería. Eso pasa, eso pasa. Ojalá no creas que son tantos los casos, pero pasa. No, me imagino, no son tantos. He visto algunos, sí. Más he visto desastres, pero he visto Exacto. Luego llegamos al planeta Venus. Y el planeta Venus es el regente. Cada planeta es regente de una casa y de un signo. O sea, digamos que es el encargado, es el jefe, el que manda en ese lugar. El Sol manda en Leo, el Sol es el fuerte en Leo, y bueno, pues las personas Leo tienen como planeta el Sol. Entonces encontraremos muchos Leo cuando están elevados y tienen buenos aspectos como seres humanos muy importantes. ¿Me entiendes? Ok. La Luna es la regente de Cáncer. ¿Ah, sí? Por tanto, ahí tenemos al signo de Cáncer que está regido por la Luna y la Luna es la madre. Entonces, la Luna, ¿qué nos da? ¿A qué se dedica la Luna en nuestra vida? A decir cómo sentimos, cómo queremos, cuál es nuestra capacidad de sentir, cómo empatizamos. Por eso nos dicen a los cánceres que somos pues muy sensibles y muy emocionales y esas cosas, muy maternales, ¿no? Siempre son. Los cánceres son, yo tengo, como bien sabes, poco conocimiento, contigo estoy aprendiendo un montón, pero cuando me hablaban y me dicen cáncer, eres muy sensible, eres muy maternal, eres muy empático, eres muy sociable. Pero me decían, pero eres muy complicado, te tomas las cosas a pecho y ya ahí venía la catarata de críticas, ¿no? Y tienes muchos altibajos y eres muy lunático. Hay días que eres maravilloso y hay días que estás jodido. ¿En serio? ¿Pero por qué?
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tu planeta es la Luna. Y la Luna cada 28 días da la vuelta entera a todo nuestro sistema solar, porque ¿Y gira por qué tiene tan alrededor. mala fama eso de ser lunático? ¿Por qué la luna tiene ese perfil de que, acá se dice, pues, ¿no? Estás con la luna, ¿no? Es como Claro, si es que la Luna, estás insoportable, estás tú piensas, Alfredo, tú piensas que la Luna es la que influye en todos los fluidos, simplemente por dos sistemas diferentes de gravedad. O sea, las mareas en el mar se mueven, crecen por la Luna y los humanos tenemos un 70% de agua. Imagínate cuando hay una luna llena o una luna nueva, cómo cambia nuestra esfera. Cuando eres Cáncer, se junta a que además es tu signo. Entonces te afecta más, por eso eres más lunático. ¿Vale? Mira, ¿no? Pero nunca afecta para bien, o sea, nunca afecta para... Sí, sí, sí. La empatía que tiene un Cáncer es tremenda comparada con la empatía que tiene otro ser humano. O sea, tú puedes encontrarte con médicos Cáncer que son increíblemente buenos. Te puedes encontrar con madres Cáncer que son la hostia. O sea, vamos a ver, cuando sigues el camino, es correcto. Claro. Y tú eres una persona muy entrañable, Alfredo. Entonces, eso se debe a tu luna. Probablemente cuando no estás bien te apartas a tus aposentos, cierras la puerta y esperas a que se te pase. Y luego sales y vuelves a ser como la madre de todos, la luna. ¿Entiendes? Mira, qué interesante lo que me has descrito de buena forma. Bueno, luego llegamos al tercer planeta, a Venus. Venus es un planeta que es más o menos como la Tierra en tamaño. Y bueno, Venus es un planeta, fíjate, en la antigüedad Venus se le consideraba un planeta negativo, un planeta demoníaco, malo. Hoy día no, hoy día la Luna es considerada por la astrología como la segunda fortuna, es la que va por debajo es la octava inferior de Júpiter, ¿no? Entonces, tener un buen Venus en la carta significa una buena manera de vivir, una buena manera de disfrutar de la vida, una buena manera de sentir cosas buenas de la vida. Tener una buena luna significa comer muy bien toda la vida, degustar muy bien la comida, tener buen sexo toda la vida. Venus, ¿Qué tal lo Venus? que ha, Venus de Milo. Claro, Venus es el regente de Tauro. ¿Y de Libra. ¿Qué aspectos negativos tiene Venus? Porque sería bueno hacerlo así, ¿no? 3 cosas positivas, 3 cosas negativas de cada signo. Pues hombre, los aspectos negativos siempre nos tenemos que ir al otro lado. Si tú tienes en tu carta tu Venus mal aspectado, tienes malos aspectos, tienes cuadraturas con Saturno, oposiciones con Plutón, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que tienes probabilidades de tener problemas de autoestima, probabilidades de tener problemas de complejos de inferioridad, puedes tener problemas de insatisfacción contigo mismo. Venus produce eso. Si está bien, te da satisfacción y si está mal, te da insatisfacción. Entonces es bueno que uno sepa ¿no? En su carta no solamente sus signos, sino cómo está aspectado cada uno de estos planetas. De estos planetas, claro que sí. Perfecto. Luego llegamos a Mercurio. Podemos poner a Mercurio por delante de Venus, pero como los considero personales, hablo indistintamente uno del otro, ¿no? Mercurio es la comunicación. Un buen Mercurio, tú tienes un buen Mercurio, por eso eres un gran comunicador. La gente que trabaja en la radio, la gente que trabaja en la televisión, la gente que trabaja en los call centers, la gente que trabaja en los periódicos, todos tienen un Mercurio muy prominente. Ahora me puedes decir, y si tienes un mal Mercurio, pues encontrarás personas que hablan mal, personas que tienen tartamudez, personas que que son muy criticonas, que son muy de estar hablando mal de todos los demás, envidiosas, que hablan mal para dañar. Eso es Mercurio. Mercurio tiene que ver con el intelecto. El otro día hablábamos de Mercurio retrógrado. Sí. Cuando está retrógrado, lo que pasa es que nos tuerce el pensamiento. Y como nos tuerce el pensamiento, nos lleva a firmar cosas que no debíamos firmar y cosas así. Y luego llegamos a Marte. Y Marte
Marte es Marte. Marte es nuestra energía. Un buen Marte dará a un deportista, un hombre muy enérgico, un hombre con mucha, un hombre o una mujer, yo digo hombre. Sí, claro, un ser humano, ¿no? Un ser humano con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha fe en sí mismo, con un alto grado de energía. Y una persona que tiene un mal Marte, pues veremos una persona con un problema de energía, una persona que no será capaz de levantar su vida correctamente porque no tiene a Marte colocado como Dios manda. Y que son así flojas, ociosas, correcto, todo trabajo. Sí. Correcto, así es. Y después de ahí, teniendo mucho en cuenta lo importantes que son los personales y los sociales, nos vamos a los tres últimos, que son Neptuno, Urano y Plutón. Howard, un gran astrólogo inglés, Howard Sasportas, escribió un libro que les llama Los dioses del cambio, que son esos tres planetas. Yo, como bien dice Tito Macía, estoy más con él y también con mi abuela, en paz descanse, que mi abuela también decía, ten cuidado que van a venir los demonios. O sea, esos tres cuando vienen son los demonios. Esos tres cuando afectan a partes importantes de tu carta es cuando realmente la vida se pone cuesta arriba. Wow. Es cuando vienen las crisis, es cuando vienen los periodos de o crecimiento o de hecatombe. O sea, todos los seres humanos las pasamos. No hay nadie que se libre de una crisis. Salve de estas cosas. Nadie se salva de crisis. La gente se cree que uno porque es rico no tiene crisis. Sí. Probablemente tienen las crisis tan dolorosas. Lo que pasa es que mientras tienes dinero parece ser que... Pero yo conozco muchos ricos o multimillonarios que han perdido hijos en un accidente de moto, en un accidente de coche, en un accidente de avioneta. O con crisis emocionales muy grandes también. Claro, que nunca son capaces de salir de ahí y el dinero no les ayuda a salir de ahí, ¿no? Pero realmente esos tres planetas son nuestras crisis. Antiguamente, antes de ser descubiertos, piensa que la astrología, a partir del año 1935, 36 creo, ahora no recuerdo de memoria, pero fue cuando se descubrió Plutón. Anteriormente se había descubierto Neptuno y anteriormente se había descubierto Urano. Cuando se fueron descubriendo esos dioses del cambio o esos demonios, empezamos a entender cosas de las cartas astrales que antes le echábamos la culpa a Marte y a Saturno como planetas negativos. Ah, pero no era su culpa, resulta que... No, era culpa de otro. Era culpa de otro, pero bueno. No, señor, no fui yo, señor. Claro. Nostradamus, por ejemplo, Michel de Notre Dame, que era un gran astrólogo, él nunca tuvo oportunidad de hablar de Neptuno, de Urano y de Plutón. Él hacía sus predicciones, hay que decir la verdad, en éxtasis, porque él estaba todo el día hasta aquí arriba de una cosa que se bebía, que se llamaba absenta, que es una droga, que es un alucinógeno. Y si tú te pasas... Hasta hoy se vende, perdón, hubo un pequeño corte en la comunicación, disculparán, de 4 segundos. Me hablabas de Nostradamus. ¿Podríamos repetir esa parte, por favor? Nostradamus era un gran astrólogo, pero él trabajaba hasta Saturno. Para él los malos eran Saturno y Marte, no había más. Claro, no llegó a conocerlos. Y las centurias, que fue lo que escribió y fue lo que, digamos que fue el pronóstico que hizo para los años venideros, se cuenta que esas centurias las escribía por la noche en estado de embriaguez o en estado de éxtasis. O sea, el hombre se ponía hasta arriba de droga porque estaba el hombre todo el día. Claro, hay que entender, cuando tú te metes mucho en los temas astrológicos, te vas dando cuenta de lo que te ayudan a entender la realidad, ¿no? O tu propia vida, o la vida de los tuyos. Pero eso hace que te empuje a saber o querer saber más. Claro. Entonces, en aquellos círculo. Eso es. En aquellos tiempos que a Galileo lo quemaron porque decía que la Tierra era redonda, imagínate. O sea, en aquel tiempo
había que recurrir a muchas cosas porque no se daba en el clavo. Claro. Se tenía la sensación de que estabas en lo correcto estudiando astrología, Claro. pero no era del todo. Por eso en aquella época empieza a haber muchas aperturas que todas nacen de la astrología, como son el tarot, la cábala, y todas esas cosas nacen de la astrología y nacen como una bifurcación o un segundo piso para ayudar a entender el destino, porque claro, como no habían otros planetas, se tiraba mucho de los planetas personales y de Júpiter y Saturno y Marte. Claro. O sea, nada más. ¿Vale? Está bien. Bueno, Antonio, clarísimo, en verdad. Me gustaría abordar para otro episodio una discusión que se ha dado en los últimos tiempos y que tiene que ver con la aparición de un nuevo planeta, ¿no? Y que supuestamente todo lo que ha pasado hasta ahora no debería manejarse de la misma forma ante la aparición de este planeta. Tú en un momento me comentaste que esto es recurrente, que no es la única, Sí. la única vez. No me hablas de un planeta, me hablas de un signo. Es un signo, perdón, un signo. Exacto. Y el signo es Ofiuco. Ofiuco ha estado siempre en el cinturón de la elíptica o de la eclíptica. Ofiuco está un poquito más arriba en la bóveda celeste, está un poquito más arriba que Sagitario y Escorpio, y tiene una cola de estrellas que entran por la mitad entre Escorpio y Sagitario. Y eso hace que, por intentar desautorizar la astrología, se hable de un 13º signo. Pero no es así, ¿eh? No es así. Ok, quería aclarar eso nada más. Ya está cerrado el episodio, entonces. Bueno, Antonio, ha sido, en verdad, como siempre, muy aleccionador, muy entretenido, muy didáctico. Felicito, en verdad, tu manera de ser tan didáctico. Y por eso hacemos este video podcast, porque considero que Antonio tiene esa gran habilidad de comunicador. Y para personas como nosotros que estamos tratando de entender cómo funciona la astrología, qué influencia tiene en nuestras vidas, en la sociedad, creo que es un estupendo contenido y una gran oportunidad de que ustedes también lo puedan compartir. Así que pasen la voz a sus amigos. Así no les interesa el tema, cuando lo empiecen a escuchar van a ver cómo les interesa, ¿ah? Porque tocamos temas, en verdad, básicos, fundamentales, pero de una manera en la que se pueda entender. Así que eso es Cosmos Somos, el video podcast que estamos llevando adelante Antonio Escoriza, quien les habla, Alfredo Gales. Antonio, nos encontramos la próxima. Un placer. Un gusto, como siempre, Alfredo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.